Horrible. Ya está, ¿no ve? Ya está Hay una bajando las temperaturas. Y bastante. Por eso hoy día tenemos que hacer un caluroso sesión de casos de la vida real. Así que para que nos dé tiempito, vamos a comenzar nuestra sesión. Por favor, alguien que quiera hacer algún recordatorio de lo que hemos visto el día lunes, bienvenido. Adelante, por favor. ¿Nadie? Bueno, licenciado, bueno, hemos hablado bastante de lo que son los actores, los principales actores del proceso de contratación, donde dijimos que son 7, donde está la MA, el RPC o la RPA, la comisión de calificación, la comisión de recepción, la unidad solicitante, la unidad legal y la unidad administrativa. Hemos dicho que también pueden participar, que si bien no son principales, pero puede estar la unidad de auditoría interna, planificación, etcétera. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de la función de cada uno. Gracias, Ernesto. Ernesto es usted, ¿no? Sí, Ernesto Flores. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. También hemos hablado de las modalidades y cuantías. Son 6 las modalidades. Menor de unas 50.000, antes de 50.000 a 1 millón. Licitación pública superior a 1 millón. Excepción, emergencia y directa sin límite de monto. Muy bien, Mario, gracias. ¿Alguien más? ¿Aló, licenciado? Adelante, buenas noches. Buenas noches. También hemos hablado sobre la diferencia de delegación y designación, siendo que la delegación es la transferencia de ciertas potestades o competencias de un servidor público a otro servidor. Un ejemplo, la delegación a la suscripción de contratos, donde surge efecto a partir del procedimiento administrativo. Y la designación es donde se designan ciertas atribuciones o competencias a efectos de que se lleven adelante el proceso. Gracias, Silvia. Está ya registrada su participación. ¿Alguien más? Bien. Licenciado. Adelante, por favor. También se ha hablado de la comisión de calificación. Esta debe ser personal técnicamente calificado. Bien. Sí o sí tiene que ser técnicamente. Sí, sí o sí tiene que ser personalmente técnicamente calificado. Ok. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Perdón, no lo he registrado. Ana. Ah, no. Ok. La anterior sesión habíamos concluido respecto a cuánto más o menos dura un proceso de contratación, ¿no es cierto? Si hablamos de licitación, son aproximadamente entre mes y medio, 2 meses, porque son casi entre 43, 45 días hábiles que dura un proceso de licitación, y esto implica que tenemos que tener buen recaudo de la coordinación. Ya les decíamos, tenemos que establecer ciertas competencias y atribuciones de todos los que intervienen en el proceso de contratación, a efectos de que no sea solamente uno el que tire
para positivamente para un lado, sino que todos tenemos que actuar. En un proceso de AMPE de 200 a 1 millón, vean ustedes, tenemos 25 días hábiles porque también existen los recursos de impugnación. Y estos recursos de impugnación se tienen que atender. Veíamos que no puede ser que una entidad no atienda un recurso de impugnación. Es muy raro. Y es más, en otros países existe una instancia como una superintendencia o lo que ahora es las autoridades de regulación para este tipo de elementos como es las contrataciones estatales. En Bolivia, por ejemplo, ¿ante quién podemos ir a reclamar? Pues el órgano rector tiene sus competencias que están enmarcadas en la normativa, pero no hay un ente regulador en esta parte propiamente para las contrataciones. En un proceso más pequeño, AMPE, que sería de 50.000 a 200.000, aquí hay un pequeño error, vean ustedes, es hasta promedio 15 días hábiles, ¿sí? Bueno, ahí habíamos terminado y ahora lo que quiero comentar con ustedes es justamente el tema de que en estos procesos de contratación, ¿sí? Un elemento muy importante es el régimen de las garantías, ¿sí? ¿Y por qué digo que es un elemento importante? Porque se ve en todo el ciclo del proceso. Por ejemplo, voy acá. Las garantías están planificadas en las actividades previas porque se tienen que ver, a ver, qué garantías voy a solicitar. Voy a voy a adquirir maquinaria industrial, por decir algo. Entonces, no solamente pediré en esta parte que la empresa que se adjudique, cuando llegue a suscribir el contrato, me entregue una garantía de cumplimiento de contrato. No solamente, porque si estoy comprando una máquina industrial, entonces sería conveniente que yo pida también una garantía de ¿qué? De correcta función, ¿cómo es? La garantía de mantenimiento y correcto funcionamiento de equipo, ¿sí? Recomendable, ¿no? Y entonces planificaré qué tipo de garantías yo tengo que utilizar en mi proceso de contratación. En esta parte, en lo que es el proceso como tal, existen las garantías ya hablando de un aspecto de presentación. ¿Cuál es? La garantía de seriedad de propuesta. Entonces aquí sí se presentan también ciertas garantías, como la que les diga. ¿Cuál es la garantía de seriedad de propuesta? Si me permiten la expresión, así para ponerlo muy no sé, pues en mis términos, es para que los proponentes no se bajen los pantalones y propongan lo que propongan, sin tener un pienso, sin tener un razonamiento lógico de lo que estás presentando. Por ejemplo, se lanza un proceso de una construcción, de una infraestructura. Yo me voy a presentar y voy a hacer un copy-paste y ¿qué me importa si entro o no entro? Y lo voy a bajar. No, se supone que los que participan en procesos de contratación deben establecer ciertas condiciones para elaborar unas buenas propuestas, ¿sí? También la garantía de seriedad de propuesta, aparte de, como su nombre lo dice, garantizar la seriedad de propuestas, implica que el proponente que está presentando va a cumplir todas las condiciones de las reglas del juego. ¿Cuáles son esas reglas del juego? Lo establecido en los formatos, en los modelos, en este caso específico, el documento base de contratación. Y por tanto hay una cápite muy especial de lo que dice garantías y en caso de cuál sería la ejecución de la garantía de seriedad de propuesta, ¿no? Y ahí hay varios elementos que podemos ir tomando en cuenta. Entonces, si ustedes pueden apreciar, tenemos garantías en lo que es el proceso, básicamente con lo que es la garantía de seriedad de propuesta, y en esta parte, en la administración de contrato, también tenemos garantías, claro que sí. ¿Cuáles son esas garantías? Las garantías que ustedes pueden tener como
cumplimiento de contrato, correcta inversión de anticipo, la que les comentaba de correcto funcionamiento de maquinaria y o equipo. Son varias las garantías que en este caso sí puedes aplicar en lo que es la administración o ejecución del contrato. En consecuencia, estimados colegas, me gustaría hacer una lluvia de ideas que me indiquen, para ustedes, ¿qué vendría a ser una garantía? En sus términos, en sus conceptos, en su criterio, ¿qué vendría a ser una garantía? A ver, Buenas vamos. noches. Adelante, por favor. Buenas noches. De manera muy concreta, la garantía es una forma alterna de pago. Perdón, no le he escuchado, Warner. Sí. La garantía es una forma alterna de pago, ¿no? Los contratos busca asegurar el cumplimiento del contrato, ¿no? Es una forma alterna de pago. Buen criterio. ¿Alguien más? La garantía es... Amparo, Sí, no, la garantía es ay, se me fue la idea. La garantía es la seguridad, por así decirlo, de que nos van a otorgar algo, van a realizar algo, ¿no? Básicamente dentro de los términos del proceso de contratación. gracias. Muy bueno. Marisol, adelante, por favor. Listen. Perdón, era parecido a lo que dijo la compañera Amparo, que es la seguridad, ¿no? Que una cosa va a suceder, en realidad, que la cosa que es la seguridad que tenemos de que en la garantía, por ejemplo, de seriedad de propuestas, de que va a haber la seriedad, que va a cumplir con todos aquellos requisitos que tiene un proceso de contratación, o por ejemplo, una garantía de cumplimiento de contrato, es la garantía, la seguridad que vaya a cumplir todo aquello a lo que se requiere de un contrato. Excelente. Gracias. Adelante, Ruth, por favor. Buenas noches. Bueno, hablando con de parte del proceso de contratación, nos estamos refiriendo más que todas las garantías bancarias. Serían como una fianza, un respaldo de, si bien es propuesta, sería de propuesta, y si fuera contrato, cumplimiento del contrato o buena ejecución, bueno, dependiendo, pero más que todo es una fianza y por lo general es bancaria. Gracias, Ruth. Buen criterio. ¿Alguien más? Sí, licenciado. Sí, yo licenciado. Tal vez sería, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de un servicio contratado, por ejemplo, esa retención que normalmente se hace de un tanto por ciento cuando se firma un contrato, el 7%, por ejemplo, ¿no? Para una consultoría por producto, por decir. Ya. Gracias. Adelante, ¿quién quería comentar? Mari Pro. Sí, licenciado. Bueno, la garantía es un documento mercantil avalado por una entidad financiera, ¿no? Que nos da la seguridad de que una de las partes debe cumplir con lo que ha pactado, ya sea en la adquisición de un bien o un servicio. Entonces, esta garantía puede ser ejecutada en caso de incumplimiento. Gracias, Mario. Adelante, Daniela. Bueno, también concordando con los compañeros, es una garantía, por así decirlo, redundando, de que el proveedor cumpla con las especificaciones técnicas a las cuales se ha adjudicado, ya sea en un servicio, bueno, como se hablaba de también obras, o en productos o bienes adquiridos. Y sí, en este caso, generalmente, o bueno, siempre es el 7% del valor total del contrato. Gracias, Daniela. Me gustaría escuchar la opinión, a ver, de Abigail. Keila, ¿está presente? Licenciado, buenas noches.
Adelante, Abigail, ¿cuál es su criterio? Bueno, respecto a la garantía, yo creo que es un monto de dinero, puede ser bienes que se dan respecto para el cumplimiento de un contrato, ¿no? Como vemos en la norma, existe la garantía de cumplimiento de contrato, la garantía, no recuerdo el otro nombre, pero son diferentes tipos de garantía que existen. Y justamente es para garantizar que se cumpla el contrato o el convenio que se está suscribiendo. Bien, gracias. Gracias. A ver, Mercedes. ¿Me escucha Mercedes? ¿Qué opina sobre el tema de las garantías en su criterio, en su concepto? ¿No está Mercedes? Víctor Hugo. Ahí está Mercedes. Adelante, Mercedes. No, no lo escucho. Víctor Hugo. ¿Tampoco está? Ya. Bien, colegas. Todo lo que ustedes han vertido, todos los criterios, los conceptos que ustedes han señalado son válidos, ¿sí? Entonces, vayamos resumiendo cada uno de estos criterios y podríamos decir que en una palabra, la garantía establecida en el artículo 20 y siguientes del Decreto Supremo 181, que es para los procesos de contratación y para la administración del contrato, es decir, para el contrato, para el proceso, porque existen otro tipo de garantías que podemos pedir, ¿sí? Si planificamos también, pero las garantías las podremos resumir en la siguiente definición en base a lo que ustedes han dicho. Pero tal vez una palabra destacaría o resumiría en todo caso lo que ustedes han señalado. ¿Cuál es eso? La garantía, ¿sí? Es un compromiso, ¿sí? Vean ustedes, una garantía es un compromiso. Por tanto, alguien lo ha señalado inclusive, tiene que existir 3 actores para que la fórmula exista. Son 3 actores que tienen que existir para que la garantía pueda estar a la vida jurídica y obviamente se pueda establecer. Primero es el solicitante o afianzado. En otras palabras, este chascosito que ustedes ven acá es el proponente o puede ser el proveedor o contratista, dependiendo dónde se sitúa el proceso de contratación, la garantía a cual él está entregando. Segundo actor es el beneficiario o el tenedor, puede ser a ambos, ¿no? Acá el solicitante o afianzado, en términos técnicos, y el otro actor es el beneficiario, la entidad, YPFB, el ministerio de tal, la autoridad tal, el gobierno municipal, es el beneficiario o el tenedor de la garantía. Y el tercer actor es el fiador o emisor de la garantía, que antes era una entidad bancaria, pero no solamente se circunscribe en las entidades financieras, también están las entidades de seguros, por ejemplo, pero en definitiva es el tercer actor, el fiador o emisor. En consecuencia, estimados colegas, la garantía es un compromiso. Obviamente es un título valor, es un valor mercantilizado, como bien se señalaba, pero podríamos resumir que es un compromiso por parte del emisor, ¿sí?, para garantizar a una persona natural o jurídica por el cumplimiento de obligaciones que pueden ser contraídas ante un acreedor o beneficiario. En consecuencia, es un compromiso. ¿Sí? Yo estoy dando un compromiso que esta persona natural o jurídica va a cumplir con la
seriedad de su propuesta, con el cumplimiento del contrato, con el anticipo, con la garantía adicional al cumplimiento del contrato, con la garantía de correcta funcionamiento de maquinaria y equipo, todas las garantías. Es el compromiso para garantizar el correcto cumplimiento, ¿sí? Por tanto, repito, insisto, subrayo, son 3 actores que intervienen en el régimen de garantías. Primer elemento. Segundo elemento, estimados colegas, es que las garantías tienen sus características, tienen sus tipos y hay una modificación. Bueno, prácticamente no es la última modificación, es la antepenúltima. Es decir, más o menos de la gestión 2018, que lo que está pintado de rojo, que ustedes pueden ver acá, es una modificación que ha existido. ¿Por qué? Porque antes, ¿sí?, a partir de cierto monto para adelante, es decir, mientras más material, más monetario económicamente era un proceso de contratación, la entidad, ¿sí?, el ministerio, repito, el gobierno municipal, cualquier entidad podía definir qué tipo de garantía debían presentar los proponentes. Ese importe era 1 millón, digo porque ya no hay. A partir de lo que ha existido la demanda por las empresas contratistas, las cámaras nacionales de industrias, etcétera, han hecho la posibilidad de que ya no se decida la entidad cuando eran licitaciones y procesos grandes, qué tipo de garantías. En mis procesos, antes de esta modificación, a partir de ese 1 millón para adelante, yo siempre tendía a que me presenten una garantía a primer requerimiento. Porque si hacemos una jerarquía de estos tipos de garantía, por decirlo así, la mejorcita es la garantía a primer requerimiento. Fíjense, su nombre lo dice, garantía a primer requerimiento. Es así. Se puede ejecutar, pero de la noche a la mañana, ¿sí? Es muy rápido, ¿sí? Y la garantía que en mi experiencia, por ejemplo, he tardado 3 años en ejecutar una garantía, aunque no crean, ha sido una póliza de seguro, ¿no? Ahora existe la póliza a partir de seguro de fianza, de la ley la que está acá, ¿no? Entonces existe ciertas, en los tipos de garantías, cierta jerarquización. La mejorcita, repito, primer requerimiento, al día siguiente. La boleta de garantía como segundo y la póliza de seguro, ¿sí? Pero aquí bien clarito, es el proponente quien decide. Yo presento una boleta, presento una garantía de primer requerimiento o una póliza correspondiente. Se puede, ¿sí? Y esto es algo que, repito, ha sido cambiado. Y para hablar de lo que es las características, son 3, ¿no? Pregunta del examen. ¿Cuáles son las características de la garantía? ¿Sí? 1, y ayúdenme a la interpretación. Carácter renovable es la primera característica. 2, irrevocabilidad. ¿Qué significa la irrevocabilidad? Ayúdenme. Y 3, ejecución inmediata. 3 características de la garantía. Renovable, irrevocable y ejecución inmediata. ¿Quién me ayuda a ejemplificar o a describir cuáles son estas 3 características de la garantía? Eso sí tiene que estar en un proceso de contratación cuando exija las garantías. Cumplan estas 3 características. Pero vamos, ¿qué es la renovabilidad? Su nombre lo dice. Que puede ser renovable, ¿no? En caso de que el proceso por algún motivo o la provisión por algún motivo se extienda el plazo, obviamente puede ser renovable. No es que muere el documento ahí, ¿no? Y sí. Lo de irrevocable es que no, digamos, está en plena ejecución,
y el contratista o el proveedor va y dice, bueno, yo voy a revocar o voy a dejar sin efecto mi garantía. No, no es eso. Mientras está vigente, no puede revocarla, ¿no? Y de ejecución inmediata, bueno, está sobreentendido, ¿no? Que no va a haber mayor trámite, simplemente normalmente es con una carta de la entidad que se realiza ya la ejecución, ¿no? Gracias, Amparo. Muy bueno su aporte. Evidentemente, renovable es una de las características que se tiende a olvidar lamentablemente varias entidades. Ejemplo, existe por causas debidamente justificadas las ampliaciones, es decir, la modificación al contrato producto de una de estas tres causales que en un contrato se da. Estas tres causales es cuando afectas al monto, alcance o plazo. En este caso, por ejemplo, se requiere una modificación al contrato producto de una ampliación en el plazo. Bien, están todos los documentos, tanto del fiscal, del supervisor, es una obra, por ejemplo, bien justificados, bien elaborados, muy bien. Se saca el contrato modificatorio, se registra dentro de los del plazo correspondiente, antes era 15, ahora es 20 días hábiles, o sea, todo muy bien. Pero los chakras, los de la entidad, porque no han renovado, no han hecho la gestión de la garantía. Es decir, solamente para ponernos en criterio. Si yo voy a ampliar el plazo, se supone que tengo que analizar si al ampliar el plazo voy a dejar un espacio que no esté cubierto por la garantía. Y no puede existir un proceso de contratación que no tenga cubierto, porque las garantías, como vamos a ver a continuación, tienen que tener su vigencia, su periodo que obviamente te permita, en caso de que se pueda existir alguna controversia o algún incumplimiento, a ejecutar la garantía. Entonces, no puedo dejar sin cobertura, si me permiten, como un seguro, ¿no? No puedo dejar sin cobertura una garantía. Entonces, esa es la característica de la renovabilidad. Puede existir la renovabilidad. La irrevocabilidad, estimados colegas, yo lo veo como, si me permiten la expresión, es como el carnet de identidad. Un poquito para que, tal vez no es tan preciso el ejemplo, pero cuando existe un carnet de identidad, te dice, yo, Juan Daniel Encinas, con el número tantos, ¿sí? Mi nombre es Juan Daniel Encinas, bueno, los datos que están en el carnet, ¿no? Entonces, la garantía es lo propio. Está girada, es un valor que está girado a una entidad. Las causales de descalificación es que de pronto estén mal giradas las garantías, ¿sí? Y obviamente una garantía de seriedad de propuesta, si está mal girada, en vez de que se diga el nombre, porque se han confundido el proponente y en vez de decir voy a poner al Ministerio de Planificación del Desarrollo, se pone al Ministerio de Desarrollo Rural. Listo. Es un elemento directamente para descalificar, porque, repito, es irrevocable. Es mientras esté vigente, es como darle razón de ser, existencia a esa garantía para que cumpla con ese objetivo de, valga la redundancia, garantizar. ¿Sí? Es algo muy similar a un carnet de identidad. Es irrevocable. ¿Sí? En otras palabras, no hay tutías en este caso, ¿no? Es ejecución inmediata es que en caso de que se compruebe de que tengas que ejecutar las garantías, señores, no voy a pedir permiso, ¿sí? Es decir, no voy a agarrar y voy a tocar la puerta, voy a ir a la oficina y voy a preguntar al proponente o al proveedor, contratista, voy a decir, ¿sabes qué? ¿Puedo ejecutar tu garantía? No, pues, no va a haber eso. Y esa es una de las características de ejecución inmediata, ¿sí?
no se confunda la ejecución inmediata con lo que es lo que he tardado tanto tiempo. Evidentemente podría existir una contradicción, pero en lo que es la característica básicamente es la entidad, el tenedor, el beneficiario, como hemos visto, puede ejecutar la garantía en caso de existir algún incumplimiento. Y eso no significa que voy a ir a las instancias correspondientes, voy a pedir permiso, no, es de ejecución inmediata. Son las 3 características: renovable, irrevocable, ejecución inmediata. ¿Preguntas, comentarios, acotaciones? Este cuadrito... Licenciado, perdón, sobre las garantías, hace algún tiempo yo me acuerdo que las garantías eran como el cheque. No podían tener ningún borrón, ninguna perforación, nada, y algunas veces los contratistas tendían a presentar los documentos en carpetita y lo perforaban, ¿no? Y al momento de la ejecución había problemas. No sé si sigue en vigencia ese sistema. Sí, es bien importante porque más que el documento base de contratación, tendríamos que apegarnos por el código, no me acuerdo en este momento, pero los asesores de seguros saben muy bien, y que la entidad financiera, la entidad aseguradora o lo que fuera, puede decir que para que se ejecute esa garantía, la garantía debería tener ciertos elementos. Y generalmente es en la letra chica. ¿Y por qué digo en la letra chica? Porque te dan la garantía, pero cuando ves al reverso, existe como una especie de contratito donde hay un montón de aspectos. Y obviamente hay que leer muy bien, en el sentido de que para la ejecución de las garantías deben cumplir que no existan tachaduras, no existan perforaciones. Si señala eso, repito, más allá de lo que establece el modelo de documento base de contratación, porque ahí está clarito cuando se descalifica una propuesta, que está ahí las causales, tendríamos que ver esta otra parte, es decir, tener mucho cuidado en ese sentido. Y ahí justamente recae las recomendaciones en lo que es las consultas escritas y la reunión de aclaración. Cuando hagas una reunión de aclaración, decir, por favor, proponente, le estamos diciendo, está constando en el acta correspondiente de que la garantía tiene que estar sin tachaduras, sin perforaciones, absolutamente, porque es como un cheque. Cuando vas al banco, si existe un cheque que está sobrescrito, que está perforado o está rajado o rayado, no vas a poder cobrar. Y como es un sistema financiero regulado y qué sé yo, entonces los cajeros, por más sonrisitas o lo que fuera, no te van a poder recibir y pagar el cheque, ¿no? Lo propio está establecido en el régimen, por ejemplo, de seguros, donde la APS tiene su regulación. Y, repito, tendríamos que ver más que todo en eso. Pero la recomendación es que se diga que estas garantías tienen que estar bien establecidas en el momento de la presentación de propuesta. Cuando se adjudica, el proponente adjudicado va a cambiar su garantía de seriedad de propuesta y va a entregar la garantía de cumplimiento de contrato. Y tiene que tener igual una secuencia una característica de que no esté rayado, que esté bien girado, porque de nada va a servir que tenga la codificación de la entidad. Por ejemplo, por decir algo, no sé, pues DGAC, me estoy inventando. No, tiene que decir Dirección General de Aeronáutica Civil, guión de DGAC, es el nombre, la razón, el nombre completo, ¿no? Porque por elementos de eso pueden no ser ejecutadas las garantías. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, les decía, estimados colegas, que este cuadrito que les voy a comentar a mí me ayuda bastante para diferenciar, para establecer cuáles son las garantías, qué garantías existen y cuáles son
los porcentajes, las vigencias, ¿no? Por ejemplo, una garantía de seriedad de propuesta, ¿sí? Digo antes porque también, como está pintado de rojo, es una modificación, decía 1% de la propuesta presentada. Entonces, habían diferentes garantías con montos, porque existían obviamente propuestas que no coincidían, entonces habían diferentes. Pero con la modificación se dice va a ser el 1% del precio referencial. Por tanto, todas las seriedades de propuesta tienen que ser iguales. El 1% de 1.000.000 es 1.000, por decir algo, ¿no? Entonces, todos van a presentar 1.000 como garantía de seriedad de propuesta. Para el caso de bienes, obras y servicios, para el caso de consultoría es la mitad, 0.5%. ¿Sí? En AMPE podrá pedirse la seriedad de propuestas para, como les decíamos, para AMPE 2, por ejemplo, porque AMPE 1 es pequeña, pero AMPE 2 sí se puede para mayores a 200.000. ¿Sí? Validez. Y este es un elemento que también en mis reuniones de aclaración les digo que cuidado, porque por macanitas se pueden descalificar. La vigencia tiene que estar, obviamente, en el marco de lo que se establece la normativa. En este caso, la seriedad de propuesta dice 30 días adicionales a la validez de la propuesta. Si la validez de la propuesta es 60 días, entonces 30 días significan 90 días de validez de esta propuesta, de seriedad de propuesta, ¿sí? Entonces son 30 días adicionales. Cumplimiento de contrato ya es una garantía muy importante que sí o sí tienes que pedir cuando son procesos grandes, vale decir, de 1.000.000 para adelante, vale decir, de licitación para arriba, ¿sí? Sí o sí, garantía de cumplimiento de contrato. ¿Por qué monto? Por el 7%. Cuando exista, por ejemplo, hasta 1.000.000, la posibilidad de hacer pagos parciales, ¿sí? En sustitución, ojo con esa palabra, en sustitución. No es que no estás pidiendo, sí estás pidiendo, pero la garantía va a ser la retención, ¿sí? La retención, y por eso dice acá, en AMPE, vale decir hasta 1.000.000. ¿Qué pasa si en una licitación tengo pagos parciales? Podré establecer una garantía de retención, porque al final del día llega a ser una garantía. La misma retención viene a ser la garantía. Pero mi pregunta es, mayores a 1.000.000, ¿podría hacer la retención por más que así lo establezca el contrato que va a haber pagos parciales? La respuesta es no, ¿sí? Solamente se puede hacer la retención de los pagos parciales en procesos menores, por ejemplo, o cuando estamos hablando de AMPE. Es decir, retención del 7% cuando existan pagos parciales. ¿Me dejo entender? En empresas públicas puede existir como forma de que las empresas públicas participen en procesos del Estado, vale decir, existen empresas públicas que producen, que realizan o lo que fuera, el bien, obra, servicio, lo que está demandando la entidad. Entonces, vendría a ser un participante, un proponente, perdón, una empresa pública. Y esa empresa pública puede existir, en caso de que se adjudique, una retención del 7%. ¿Sí? En pequeñas, micros empresas, el 3.5% o retención, vale decir la mitad. ¿Sí? Este cumplimiento de contrato es hasta la recepción definitiva. ¿Sí? Entonces, vamos, estamos con garantía de seriedad de propuestas, hemos pasado por garantía de cumplimiento de contrato y ahora hablemos de la garantía de correcta inversión de anticipo. ¿Sí? ¿Qué te dice esta garantía? La entidad puede
estaría facultada, de acuerdo a los modelos de reglamento, de acuerdo al decreto supremo, puede entregar recursos del Estado antes de la piedra fundamental, en caso de obras, o antes de que inicies el servicio, antes de que empieces a gestionar de pronto la importación del bien, lo que fuera. Es decir, te está entregando recursos del Estado antes de, obviamente, has firmado el contrato, ¿no? Pero antes de iniciar tus actividades a la empresa que ha sido adjudicada, te está entregando recursos. Por tanto, es algo lógico pedir una garantía del 100% de esa cantidad de recursos que te está entregando. 100%. Si te estoy entregando 10,000 bolivianos como anticipo, porque es un porcentaje, de esos 10,000, de esos 10,000 tengo que tener una garantía, ¿sí? Y esta garantía puede ser hasta o no mayor al 20% del monto del contrato. Si estoy diciendo un proceso que se ha sido adjudicado para redondear de 1.000.000, el 20% de ese millón puedo entregar como garantía, como anticipo, pero me tienen que entregar una garantía por ese 100% del recurso que estoy entregando. Por tanto, aquí viene mi pregunta. Seguramente alguien no estará de acuerdo, pero esto es lo que hemos ido analizando en algunos talleres. En términos no contables, financieros, hablemos de la parte financiera. De acuerdo a lo que les he ido comentando, ¿sí? Antes de empezar, iniciar, antes de poner la piedra fundamental, estoy entregando recursos. En términos financieros, ¿qué vendría a ser una garantía de correcta inversión de anticipo? A ver, ¿quién se anima y quién me dice qué vendría a ser al final o cómo podríamos comparar este tema en términos financieros de una correcta inversión de anticipo? A ver, por un puntito. ¿Qué vendría a ser? Lice, no sé si le entendí bien la pregunta, pero en el área contable sería como adelanto a proveedores. Ya. Sí, licenciado, yo entiendo que es una garantía para comprometer al proveedor. Bueno, es un adelanto que se le da del 20% al proveedor para que pueda hacer trámites administrativos X, ¿no? Entonces, esa garantía va, por eso es al 100%, ¿no? Es un anticipo que pide. Ya, está tibio, tibio. Tibio, tibio. ¿Alguien más? Ya está por ahí. En términos financieros, ¿qué vendría a ser? Ese adelanto vendría a ser... ¿Fondos en avance? No. No, equivalente, digo. No. Hola, licenciado, considero que sería anticipos a proveedores, ¿no? Ese sería un término financiero. No. ¿Podría considerarse como una cuenta por cobrar? Dicho financieros, no contables. Mario. Tal vez un pago a cuenta. Contable. Entregas a cuenta, tal vez. No. Licenciado,
Ya, 3 puntos. Ya. Licenciado. Subiendo. Yo por 10. Licenciado. Adelante. Licenciado, ¿podría ser una hipoteca? Uy. Ya está por ahí nomás. Licenciado, ¿puede ser una inversión? Sí, pero a ver, ya estamos medio tibios, ya estamos calientitos, pasando de tibio a caliente. Ya 4 puntos. Ya, ¿se rinden? Repito, puede que alguien diga, no estoy de acuerdo por esto, pero también voy a dar las razones. ¿Nadie? Una garantía de correcta inversión de anticipo podría ser en términos financieros un crédito, un préstamo. Alguien dijo hipoteca, está medio, ¿no? Pero vendría a ser un préstamo, un crédito. Ahora, muchos me dirán, es que el crédito tiene intereses. Sí, pero en términos comerciales también existe interés cero. ¿Sí? ¿Por qué? No te estoy cobrando ningún tipo de interés. Toma estos recursos. La entidad te está entregando los recursos a efectos de qué? La entidad le entrega a efectos de que la empresa no agarre esos recursos y se vaya a Punta Cana, a Riocel, no. Está entregando los recursos para que cumplas el objeto de la contratación, para que tengas disponibilidad, contrates mano de obra, maquinaria, si corresponde, por ejemplo, en obras, pagues tus impuestos o tu desaduanización, qué sé yo, diferentes recursos monetarios para que tú orientes. Entonces te está entregando antes de, o sea, es como que yo ahorita por ejemplo, con cualquiera de ustedes te diga, voy a hacerte este trabajo. Sí, pero dame chichis, dame platita, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy entregando si tú no me has dado ningún producto, nada? No, es que yo necesito, obviamente, puedes tener la necesidad, pero en otras palabras, te estoy entregando recursos, te estoy dando un crédito con interés cero para que tú cumplas tu objeto de la contratación. ¿Me dejo entender? Por eso, en general, podríamos decir que la correcta inversión de anticipo es no mayor al 20% del contrato al inicio. Y como es un anticipo, es como que te estuviese prestando, tú me tienes que entregar una boleta, una garantía, primer requerimiento, una póliza, por el 100% del monto que te estoy prestando. Por ejemplo, yo solicito que sea el 10% del monto del contrato. Por ese 10% del monto es que te tengo que entregar una garantía. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Alguien no coincide? Está en todo su derecho. Correcto, Lice. Lo mismo que iba a decir. Muchas gracias. Garantía adicional al cumplimiento de contrato. ¿Sí? Aquí una distinción. No es que estoy sustituyendo al cumplimiento de contrato, sino estoy adicionando. Estoy, a partir de ese cumplimiento de contrato, estoy entregando o estoy recibiendo, dependiendo de qué vereda estoy, ¿no? Una garantía adicional. Primer elemento, no es sustitución, es adicional al cumplimiento de contrato. Segundo, es solamente en obras, no aplica esto en bienes, en servicios, nada. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a dar un ejemplo. Equivalente a la diferencia entre el 85% del precio referencial y el valor de su propuesta económica. ¿Qué les parece si vemos esto
mejor con un ejemplo, ¿sí? Permítame, por favor, irme al ejemplo. Acá está. Ya. La entidad X, entidad pública X, va a establecer la construcción como necesidad de un puente, ¿sí? Entonces, el ejemplo que vamos a ver es la construcción de un puente. Así, este puente así de bonito, como ven en la imagen, así se quiere. Pregunto, y ahí sí, el que no me contesta, todos así como en colegio. ¿Cuál es el precio referencial en obras? Están tardando en responder. Tiro tendrían que decir. ¿Cuál es el precio? Ah, está bien. ¿Quién me ha dicho? Ruth Padilla. Ruth, muy bien, Ruth. Pero así como les decía, en coro me tendrían que haber dicho, ¿no? El proyecto así, peleándose para activar su micrófono y decir. El proyecto, en este caso, del puente, vendría a ser el precio referencial. Es decir, los ingenieros que tenemos en la institución, la unidad solicitante, va a diseñar la construcción de este puente, ¿sí? Y hagamos el ejemplo de que el proyecto que vendría a ser el precio referencial, haciendo números redondos, para ejemplificar que la construcción de este puente va a ser 1 millón, ¿sí? Eso es como referencial lo que han hecho en sus cálculos unitarios, sus costos, sus memorias de cálculo, la incorporación de las utilidades, todo lo que han puesto estos ingenieros, ¿sí? Que este puente va a tener un costo de 1 millón. Por tanto, el proyecto es 1 millón, el precio referencial es 1 millón. Lanzamos el proceso de contratación. Intervienen terceras personas, que son los potenciales proponentes, etcétera, y vemos que sí existen propuestas para esta necesidad, que es la construcción de un puente. ¿Cuáles son esas propuestas? Hagamos de cuenta que son 3. De esas 3, hay uno, ¿no? Primero, lanzamos el proceso de contratación y hay uno de esos 3 proponentes, hay uno que entregó su propuesta, ¿sí? Y la comisión de calificación, hacer la evaluación, verifica, y esto es real, había una comisión que realmente no se la creía, han vuelto a revisar, ¿sí? Otra vez, a ver, revisaremos, y se querían romper las vestiduras, los ingenieros, y se preguntaban, señores, ¿van a hacer con 650,000 lo que nosotros hemos diseñado que va a costar 1 millón? Vean ustedes, se querían romper las vestiduras en el sentido, ¿cómo? Nosotros hemos utilizado los precios de la revista de Cámara de Comercio, industrial, mejor dicho, qué sé yo. Hemos establecido un buen proyecto, pero a esta empresa, fíjense, casi por la mitad dice que está haciendo. A ver, revisaremos otra vez. Y todo dice, manifiesta aceptación, ¿no? Acepto, o copy-paste, ¿no? Y todo cumple. Van a la propuesta económica, nuevamente revisan 650,000. Pregunto, ¿los van a descalificar por tener una propuesta tan bajita? Por supuesto que no. No. ¿Cierto? No. Por más que se rajen las vestiduras, no. ¿Cómo? Ya. Aquí hay 2 caminos. ¿Sí? O puede ser que la empresa que ha presentado esta propuesta realmente cumpla, llegado al caso de que se adjudique, realmente cumpla con esta construcción del puente, 1. O 2, que diga a medio camino,
una vez formalizado el contrato, lamentablemente no voy a poder construir porque, cierto, no he hecho buen cálculo. Si pasa esta segunda opción, ahí tenemos que cumplimiento de contrato y esta garantía. ¿En qué consiste? Esta garantía consiste en que nosotros vamos a sacar el 85% del precio referencial. ¿Cuánto ha sido el proyecto? 1 millón. Entonces, el 85% de este precio referencial es 850,000, el 85%. ¿Sí? ¿Cuánto es su propuesta? Su propuesta es 650,000. ¿Cuál es la diferencia entre esto, 850,000 y 650,000? Esta diferencia es justamente 200,000. Por tanto, por estos 200,000 nos tienen que extender una garantía de cumplimiento de contrato. Aquellas propuestas que estén por debajo, mejor dicho, aquella propuesta que se vaya a adjudicar, ¿sí? Pero que esté por debajo del 85%, así sea montos pequeños, es decir, que no sea una diferencia como esta, que es grande, igual tiene que existir una garantía, ¿no? Porque dice, la diferencia entre el 85% y su propuesta es la emisión de una garantía adicional al cumplimiento de contrato. ¿Me dejo entender? Sí. Paso a la garantía de funcionamiento de maquinaria y o equipo. ¿Sí? Esta es una garantía que será solicitada cuando la entidad considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas del DBC. Si yo estoy comprando, si estoy adquiriendo, mejor dicho, una maquinaria, ¿sí? Vean ustedes, una maquinaria industrial, una pala, una volqueta, una grúa, maquinaria, en algunas instituciones hasta equipos de computación, servidores, data centers, todo lo que es maquinaria y o equipo, ¿sí? De tracción, equipo pesado, lo que fuera, puedes pedir una garantía de funcionamiento de maquinaria y o equipo, ¿sí? Y obviamente la entidad tiene además la posibilidad de que exista esta garantía de funcionamiento de maquinaria y o equipo, ¿sí? El monto de esta garantía será hasta un máximo de 1.5% del monto del contrato, ¿sí? Y esto tiene que establecer en lo que es el contrato. La garantía de correcta inversión de anticipo, ya lo hemos visto, es 100%, no mayor al 20%, ¿no? Vigencia hasta 90 días, calendario computable a partir de la entrega, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total, ¿sí? Y bueno, esto les voy a dejar para que lo vean y lo voy a poner en la plataforma, pero si hay alguna pregunta, porque ahorita quiero hacer ya, no nos va a alcanzar para poder socializar la siguiente trabajo en grupos que quiero hacer. Preguntas sobre garantía. Sí, licenciado, le puedo hacer una pregunta, pero no sé si puede mostrar una de las diapositivas, por favor. Claro. Que estaban todas las garantías, por favor. Con mucho gusto. Adelante con su... Sí, en el resumen que usted mostraba, licenciado, que es muy didáctico, en la garantía... Exactamente, allí, licenciado. En la garantía de correcta inversión de anticipo, en la columna de vigencia, dice hasta 10 días después de la deducción del anticipo. No sé si eso es correcto, porque la norma te dice que tiene que tener una vigencia de 90 días, mínima de 90 días. Sí. O me he confundido, o no sé si nos podría explicar eso, por favor, licenciado. No, está bien, y gracias por su apreciación. Me voy a la normativa y ¿qué es lo que te dice? Será por un monto equivalente al 100% del anticipo
otorgado y deberá tener una vigencia mínima de 90 días calendario. Entonces, la vigencia mínimo es 90 días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca. Entonces, vale la aclaración, tiene que tener, si estamos hablando de vigencia, aquí deberíamos colocar esa vigencia mínima de 90 días calendario computables a partir de la entrega del anticipo. Entonces, una característica, no es obligatorio dar el anticipo. Puede existir la necesidad de una empresa que ha sido adjudicada de solicitar la garantía. En muchos casos, la garantía de anticipo incluso está dentro, contemplado hasta con el número de la garantía y todo lo demás en el contrato, ¿sí? Son prácticas, buenas prácticas, si me permiten, de proceso de contratación. En consecuencia, son los 90 días de vigencia mínima como vigencia. Gracias por su acotación. Está muy bien. Licenciado, y una consulta más, por favor, abusando de su tiempo. ¿Se puede pedir una garantía de seriedad de propuesta cuando un proceso de contratación sea establecido en el DBC que la entrega de un bien va a ser a los 30 días de la firma del contrato? A ver, quiero entenderle. ¿Se puede pedir una garantía de seriedad de propuesta? Sí, exacto. Cuando se establece en el DBC que el bien debe ser entregado a los 30 días de firmado el contrato. Ya, le entiendo. Porque la vigencia de la garantía de seriedad de propuesta es 30 días adicionales a la validez de la propuesta. Entonces, no sé si se podría pedir, si estamos pidiendo que la entrega sea a los 30 días. Claro, entiendo. Sí, porque igual deberíamos, porque no existe ningún tipo de que la normativa te diga esto equivale a que si tú, o está en condición, o está condicionada, si me permiten, a tu plazo de entrega. Entiendo la lógica. La vigencia te dice 30 días adicionales a la validez de la propuesta, ¿no? Entonces, por formato, en los modos de DBC te dicen la vigencia que tiene que tener la propuesta. Ahora bien, estamos hablando nuevamente de los ciclos, de los componentes del proceso. La garantía de seriedad de propuesta te dice, tú tienes que tener la posibilidad de que en caso de que exista algún tema de que se suspenda el proceso, hagamos de cuenta, con un caso de fortuito fuerza mayor, tienes que tener una vigencia, de decir, todo lo que tú me estás estableciendo como característica del bien, obra, servicio o producto que hemos lanzado, y esas características que estás respondiendo que tú nos puedes entregar, tienen que tener una vigencia, no solamente que esté en el marco de lo que es el proceso de contratación, sino seguramente va a pasar el proceso de contratación, incluso va a tener esta vigencia. Gracias, mamacita. Entonces, mañana en el periodo de la voy a ir donde la administración del contrato, me dejo entender. Entonces, puede pasar ese ciclo, pero ese es el razonamiento. Por eso te dice 30 días adicionales a la validez de la propuesta. Si la validez de la propuesta es 30, pues será 60. Si será 60, será 90, y así sucesivamente, ¿no? En consecuencia, no está condicionada, repito, insisto, al plazo de entrega, porque el plazo de entrega puede ser que de pronto hasta ya se perfeccione, porque el plazo puede ser pequeños, y la garantía de seriedad de propuesta puede seguir teniendo vigencia, sí, pero repito, es por los ciclos. Estamos teniendo la seriedad de propuesta en el proceso de contratación. Si esa seriedad de propuesta pasa el periodo de la administración del contrato, no hay ni modo, no hay problema.
mejor todavía porque esa validez de la propuesta pues tiene incluso más de lo que podría establecer como plazo de entrega real del bien, de la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender. Puede ser que, porque insisto, sería de propuesta, proceso, cumplimiento, correcta inversión de anticipo adicional y funcionamiento, administración del contrato. ¿Sí? Que puede pasar de ese ciclo, puede pasar, pero no está mal, digamos, ese hecho. ¿Está bien? ¿Le he respondido? Sí, licenciado, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, mira una consulta. Si bien la entidad tiene que definir qué tipo de garantía debe solicitar, ¿qué es lo más aconsejable en un proceso, en una licitación pública, para una seriedad de propuesta y para la garantía de cumplimiento de contrato? ¿Qué tipo de garantía se tendría que solicitar? De hecho, no puedes solicitar, no puedes imponer, ¿no? Lo más recomendable es esperar que te presenten garantías a primer requerimiento, pero no están obligadas. Hay requisitos que para que tú tengas la opción para sacar una garantía a primer requerimiento, el banco te va a decir que tienes que ser buen cliente, que tienes que tener ciertos activos, patrimonio, qué sé yo, hay requisitos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que te presenten una garantía a primer requerimiento, ¿no? Pero, insisto, no por el hecho de que, como antes, se ha pedido una garantía a primer requerimiento, pero me presentan una boleta de garantía o una póliza, listo, era causal de descalificación. Es más, los modelos te decían, y viceversa, no hay problema. Es decir, si tú has pedido una póliza, pero te presenta una primer requerimiento, ¿cómo lo vas a eliminar si es una mejor, no? No hay lógica. Pero eso era antes. Hoy en día, lo único que yo podría decir es esperar que se presenten buenas garantías como a primer requerimiento. Pero, insisto, no está con la obligación de que o es una o es la otra, ¿no? Y eso puede ser causal de descalificación. No es causal de descalificación. Te presentan y si cumplen las características, está girada, tiene la vigencia y todo lo más, cumple, adelante. Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. Vamos a hacer grupos. Miren, ya nos queda 15, 45 minutos. ¿Sí? El caso o la guía de casos ya está en la plataforma. Las personas que ya lo han visto, excelente, ya pueden ir. ¿En qué consiste? Lean los casos y vayan resolviendo en grupo. Discutan. ¿Sí? Yo voy a entrar a cada grupo como veedor, como curioso, y voy a ver cómo están participando, ¿no? Recomiendo que participen todos. Voy a hacerlo de manera aleatoria porque no nos da tiempo para ver por afinidad. Disculpen, no nos da mucho tiempo porque quisiera socializar, quisiera dar mi opinión respecto a esos casos. No quisiera dejarlo ahí nomás, sino también socializar entre todos a la pregunta 1 de la orden de compra o en el caso de esta evaluación hemos definido descalificar o no descalificar. Entonces, todo criterio es válido de los grupos y vamos a ir socializando. Entonces, por favor, no me da tiempo de ir por afinidad, voy a hacer de manera aleatoria. Voy a hacer 4 grupos, ¿sí? 2, una persona puede agarrar, sistematizar lo que fuera, las respuestas y va a poner los nombres de cada uno de los miembros del grupo
lo va a subir, solo una persona, no necesito que suban todas, ¿no? Todos los miembros del grupo, solo una persona ponen los nombres y lo suben a la plataforma y yo ya les voy a poner la nota. No necesito que, repito, que suban todos, solo una persona responsable, entonces van a poder compartir, si quieren hacer en el mismo Word o quieren hacer en un PowerPoint, ustedes pueden ver la forma como responder a las preguntas, hacer el análisis con ustedes y obviamente presentar. Espero que nos alcance hasta las 9:30, o si no, voy a ver alguna forma de ver, sistematizar las respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empezamos, por favor, acépteme, ya estoy creando los 4 grupos a la cuenta de 1, 2 y 3. Ya pueden entrar a sus grupos y pueden ir ya coordinando. 9:30 máximo voy a ver cómo anda.